Buenos días, bienvenidos a esta sesión especial, bienvenidos a este webinar aquí en Silicon España, en el que vamos a hablar de un tema que es muy interesante, no solo para los profesionales de la tecnología, los profesionales de los negocios, sino también para cualquier entusiasta de la tecnología, porque hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial adaptable y el futuro de los bots. Y es que es cierto que una de las grandes promesas de la tecnología de los últimos años era darnos estos asistentes inteligentes, y que gracias al procesado del lenguaje natural y a tecnologías como la inteligencia artificial, pues estamos consiguiendo ciertos asistentes de software que sí que cumplen funciones muy interesantes y que nos pueden quitar de trabajos tediosos o trabajos repetitivos. Pues bien, estos agentes inteligentes han avanzado mucho en los últimos años, pero resulta complicado a veces adaptar o entrenar a estas inteligencias artificiales, sobre todo cuando tienen que enfrentarse a situaciones inesperadas. Y es cierto que aunque los desarrolladores de este tipo de agentes inteligentes nos dicen que tienen una fiabilidad muy grande o una precisión muy grande, pues en ciertas situaciones esta fiabilidad puede bajar mucho. Y la capacidad de estos agentes inteligentes está muy relacionada también con la posibilidad que tengamos de entrenarlos. Pues bien, en esta sesión vamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial adaptable, qué es el concepto del Human in the Loop, que lo que permite es que los usuarios de negocio, es decir, los que no son programadores o científicos, sean capaces también de afinar esta inteligencia artificial, de entrenarla para conseguir mejores resultados. Para ello tenemos con nosotros a Javier Pérez, que es director de Ingeniería de Integración e Industrias de Talkdesk. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal estás? Encantado. Muy bien, encantado. Es un placer tenerte con nosotros porque el tema de hoy, como decía, pues es realmente interesante. No solo para los negocios que pueden sacar mucho partido de esta inteligencia artificial, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los Talkdesk, con todos los servicios de soporte, sino también para cualquier entusiasta de la tecnología. Javier, tú eres ingeniero informático, has pasado por compañías como Telefónica, Sony Pictures o Prodware y hoy nos vas a hablar de este concepto del Human in the Loop y cómo es esto de que los usuarios de negocios sean capaces de afinar las inteligencias artificiales en su propio beneficio. Pero primero, Ah, ponnos un poco en contexto en qué estado se encuentran actualmente los agentes inteligentes, porque como decía en la introducción, es cierto que los fabricantes, los desarrolladores, los grandes, ¿no?, de desarrolladores de inteligencia artificial, pues a veces hablan de que tienen una gran precisión, pero a veces también los que nos enfrentamos a estos bots de software, a veces podemos tener una experiencia un poco frustrante porque no son tan efectivos, quizá, ¿no? sí, lo has explicado muy bien. La verdad es que este es un tema realmente apasionante para mí, no solo como informático, sino bueno, como alguien a quien le gusta mucho la tecnología. Creo que es quizá de los más interesantes que hay ahora mismo en el panorama. Es algo que ya ha entrado en nuestras vidas. Me preguntabas cuál es el estado. Cualquiera prácticamente podemos contestar porque prácticamente a diario tratamos, lo sepamos o no, seamos conscientes o no de ellos, con sistemas expertos, sistemas de inteligencia artificial, eh, que, bueno, se están introduciendo poco a poco en muchísimos aspectos de nuestra vida, pues desde recomendaciones, ¿no? Cuando abrimos Netflix y nos pone recomendado para ti, pues ahí lo que hay es, no hay otra cosa que un sistema experto aprendiendo de nuestros gustos y de nuestro consumo de contenido para recomendarnos cosas que nos pueden gustar. ¿Cómo de bien funciona? Bueno, pues sin salirnos de Netflix, pues tú mismo tendrás la experiencia de que a veces te recomienda cosas chulas y a veces te recomienda unos petardos insufribles, Sí, ¿no? pero no solo a la recomendación, sino también cómo es capaz de entender el lenguaje natural, que es esto, otro de los grandes hitos, ¿no? Otro de los grandes, ¿cómo los llaman?, ¿no? Estos puntos de inflexión. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que los traductores cada vez son mejores, que era uno de los grandes retos de la inteligencia artificial, pero el Correcto. procesado del lenguaje natural, pues todavía a veces tiene sus problemillas, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Yo, mi sensación personal es que a día de hoy la tecnología es ya muy buena. Obviamente, sales al mercado, te encuentras de todo, tecnología mejor, peor, más moderna, más antigua. La tecnología, el estado del arte, es que la tecnología de reconocimiento del lenguaje natural es prácticamente perfecta. Obviamente no es perfecta, pero prácticamente. Pero bueno, ni siquiera nosotros los humanos somos siempre perfectos, ¿no? A la hora de Sí, reconocer el es lenguaje cierto. natural, sobre todo cuando nos enfrentamos a gente hablando rápido o con un acento muy, muy marcado, pues la inteligencia artificial tiene los mismos problemas. Quizá yo creo que ahora mismo el mayor problema o el mayor freno que puede haber para un despliegue efectivo de inteligencia artificial
no es tanto la tecnología per se, sino el uso que le damos. Tú sabes que la inteligencia artificial, los sistemas de machine learning y otros muchos requieren un entrenamiento, parte de una configuración más o menos compleja, ¿no? Pero tú tienes que enseñarles a hacer su trabajo. Al final es como casi como cualquier trabajador, ¿no? Si tú coges a un chavalín recién salido de la ESO y le pones al frente de una compañía de logística internacional, pues el fracaso está casi asegurado, ¿no? Obviamente requiere un trabajo de preparación y de entrenamiento, y con los sistemas expertos pasa exactamente igual. Una buena tecnología con un buen entrenamiento y un buen partner detrás que te ayude y te asesore, yo creo que hoy en día puede dar resultados muy, muy, muy buenos, sin prescindir, también te lo digo, del factor humano. Al Sí. final, por suerte, nosotros todavía podemos hacer cosas que ninguna tecnología es capaz de hacer, y es muy importante que estemos ahí detrás o muchas veces al lado, que yo creo que es Sí. el tema que vamos a comentar ahora, ¿verdad? De Human in the Loop, trabajando Es codo cierto con que codo. en el fondo también son un poco como los humanos, que en situaciones muy inesperadas, pues es cuando realmente no sabemos qué hacer, ¿no? Y esto lo hemos vivido este último año y medio, que nos hemos enfrentado a bastantes situaciones nuevas, pues hemos Desde visto cómo hay luego. veces que es que realmente es difícil para un humano enfrentarse a ellas. Lo que sí que es cierto, Javier, es que el papel de estos agentes inteligentes, sobre todo en servicios de soporte, en call centers y demás, es clave porque a pesar sea mejor o peor su eficiencia, lo que sí que es cierto es que con el nuevo modo de vida digital, todos estos call centers o estos sistemas de servicio al cliente son cada vez más importantes y cada vez se utilizan más, ¿no? Desde luego que sí. Mira, yo tengo unas cifras que son elocuentes al respecto, que ni siquiera creo que es tan importante ilustrarlo con números, porque, como te decía antes, nosotros mismos somos conscientes de hasta qué punto nosotros nos lo encontramos en nuestro día a día, ¿no? La digitalización de los procesos empresariales es un proceso imparable, Sí. que no solo está creciendo, sino que es que cada vez es más rápido, ¿no? O sea, se está acelerando. Pero al mismo tiempo, claro, tú mismo lo apuntabas muy bien. Esta digitalización está muy bien, pero al principio siempre tienes que sacrificar un poco de operatividad o de flexibilidad por la digitalización. Con el tiempo lo puedes llegar a igualar el nivel de servicio o incluso superarlo, ¿no? Pero los comienzos siempre son difíciles, y al mismo tiempo pasa eso, que nuestros clientes no sé si alguna vez lo han sido, posiblemente nunca lo hayan sido, ¿no? Pero desde luego a día de hoy no te pasan una, no son nada indulgentes, al contrario, esperan Eso un es cierto, servicio de sí, la también. máxima calidad, ¿verdad? Entonces, qué hacemos con este dilema? Bueno, pues aquí lo que tenemos que intentar, como siempre que nos enfrentamos a un reto difícil, es aprovechar todas las cartas que tenemos a nuestro favor, ¿vale? La tecnología, por supuesto, intentar encontrar la mejor y la que más se adapta a nuestras necesidades, tener a alguien que nos esté asesorando y que nos esté ayudando a poner en valor esa tecnología, y aprovechar nuestros recursos humanos, aprovechar nuestros trabajadores, aprovechar nuestro propio conocimiento, ¿no? Y Intentar que... además, es verdad que aunque los desarrolladores o pues los e-commerce o los negocios en general cada vez buscan más que el cliente sea autosuficiente, este autoservicio, es decir, ya Amazon directamente te avisa cuando tienes al mensajero a 3 manzanas, es decir, cuando ya se hacen todo este tipo de cosas para que la relación con el cliente sea más transparente, es verdad que los humanos a veces somos un poco pues, perezosos o también tenemos desconocimiento de la tecnología y tiramos mucho de esto, de hacer la pregunta directamente al fabricante, ¿no? O al e-commerce o al servicio que estemos utilizando. Así es, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el escenario que tú estabas anticipando? Pues Sí, cada vez cuando... aumenta más. Pues cuéntanos, Javier, ¿qué es Toldesk? ¿Qué es lo que hacéis y cómo funciona? Pues mira, Talkdesk es una empresa que lleva 10 años en el mercado. Nosotros nos definimos como una empresa de Customer Experience, de experiencia de cliente, y nosotros lo que queremos es ayudar a las empresas a que todo lo que tenga que ver con su relación directa con el cliente tenga la máxima calidad, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos en el sector de call centers, ¿vale? Con un software que ayuda a los teleoperadores a hacer su trabajo, las llamadas, la gestión de los contactos, bueno, pues, las preguntas y las respuestas, todo eso lo gestiona Talkdesk, pero en los últimos años nos estamos abriendo a otros muchos aspectos de la relación con el cliente, de la Customer Experience,
como canales digitales, como gestión de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Y como empresa joven y muy innovadora, uno de los ingredientes que estamos empleando mucho en nuestras recetas es la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Prácticamente todos nuestros productos tienen componentes de inteligencia artificial. Algunos, de hecho, son pura IA. Tenemos nada menos que 8 productos más 9 contando con un servicio que son productos directamente de inteligencia artificial, como puede ser el que hemos lanzado hace poco llamado Guardian, que es un sistema experto que analiza tu operativa para detectar posibles problemas de seguridad y avisarte de riesgos que puedes tener en tu infraestructura. Y bueno, pues sobre la plataforma Toctes, ya te digo, tenemos varios productos innovadores y Sí, que no punteros. tenéis solo un producto, que sí que tenéis software o desarrollos dedicados plenamente al call center, porque a veces pensamos en un agente de servicio como alguien que está mirando por una ventana y realmente no es así. Está mirando un sistema muy complejo creado para ayudarle a hacer mejor su trabajo, ¿no? Así es. Y por otro lado tenéis desarrollos que se pueden aplicar pues, a otras áreas o a otros servicios de call center, entiendo. Así es, efectivamente. Uh-huh. Lo que procuramos es que dar una solución integral de tal forma que alguien que tenga un equipo dedicado a atención al cliente, pues lo tenga todo solucionado con nuestra tecnología. Al mismo tiempo que quieren combinarla con otras tecnologías, sin problema. Somos totalmente abiertos y nos Sí. esforzamos Luego mucho. te voy a preguntar que nos des un poco más de detalle de esto, porque es Claro. importante para las empresas que estén valorando adoptar vuestra tecnología. Pero cuéntanos lo primero, ¿qué es esto que hablamos de la tecnología del Human in the Loop? ¿En qué consiste? Muy buena pregunta. Pues mira, a lo que te referías antes, ¿no? ¿Qué pasa o cuáles son esos momentos clave en los que la tecnología nos deja un poco tirados, ¿no? ¿En qué momento puede pasar que la solución que nos da un sistema automatizado pues no sea la idónea? Bueno, pues casi siempre eso pasa cuando estamos en una situación desconocida, ¿no? Cuando nos enfrentamos a algo que el sistema no le hemos preparado para responderlo. Los buenos sistemas, pues bueno, al final pueden hacer algo parecido a improvisar, pero no tienen la misma capacidad que tenemos nosotros los humanos para ello, ¿verdad? Normalmente, ¿cuál Eso es la es. solución para También solucionar te esto? preguntaré por eso al final. Sí, vale. Pues poner un data scientist, ¿no? O un experto en inteligencia artificial a entrenar al sistema a solucionarlo. ¿Qué pasa? Pues que tú no siempre tienes un data scientist disponible, ¿no? Aburrido mirando por la ventana para ponerle a solucionar un problema. Y estos problemas te pueden llegar en cascada. Imagínate que tú lanzas, y es una cosa que pasa mucho, ¿no? Que tú haces un nuevo lanzamiento de un producto y sabes que a veces comercial, operaciones, etcétera, van por delante de atención al cliente. Y a lo mejor se ha realizado ya el lanzamiento y nadie se ha acordado de avisar al Sí, equipo de atención al cliente de que hay un producto nuevo con estas condiciones, claro. etcétera. Esto no debería pasar, pero la realidad, tú lo sabes, es que pasa, ¿no? Como en este ejemplo que tenemos nosotros aquí, ficticio, de la empresa Frieda Sports, que lanza un nuevo saco de dormir. Obviamente hacen una campaña de comunicación, ponen anuncios, ponen cuñas de radio, de todo, y lo siguiente que pasa es que los clientes pues, se ponen a llamar como locos a los servicios para reservar. Y puede pasar que la atención al cliente no esté preparado para ello. ¿Qué haces en esos casos? ¿Tú qué pasa si llamas y te atiende un agente virtual, ¿no? En lugar de una persona e intenta cogerte una reserva de un producto que no sabe que existe? Pues que va a fallar, se va a quedar bloqueado. ¿Cuál es la solución que te da Human in the Loop? Vale, pues Human in the Loop, lo primero que tienes que hacer es que si tu sistema está bien configurado, si te han ayudado bien a ponerlo en producción, pues cuando el agente virtual no sea capaz de resolver el problema, lo va a derivar a un agente. ¿Vale? Hasta ahí bien, no pasa Eso es lo nada. lógico, ¿no? Que suceda también. Claro, si tú estás teniendo 1000 llamadas preguntando por un producto que no se sabe que existe, bueno, pues las 1000 las puedes derivar a agentes. El problema, lógicamente, que vas a tener ahí es de ancho de banda, de capacidad de agentes, ¿no? Para atender Personal, estas claro. llamadas. ¿Qué es Human in the Loop y cómo cambia este escenario? Bueno, pues lo que haces es que la gente no solo soluciona ese problema puntualmente para ese cliente que está llamando, sino que etiqueta esa llamada, lo que en inteligencia artificial se conoce como intent, ¿no? La intención, digamos, ¿no? El fondo de la cuestión del cliente. Lo etiqueta correctamente, dice, oye, esto que te están preguntando que tú no sabes lo que es, no es más que una pre-reserva de un producto nuevo, ¿vale?
el sistema experto aprende de la solución en tiempo real que está dando la gente y aprende de ese etiquetado, ¿de acuerdo? Y la siguiente vez, las otras 999 llamadas que le entren, ya no tiene por qué derivarlas a un agente, sino que ya es capaz, prácticamente en segundos, de atenderlas directamente y de decir, vale, a lo mejor yo no soy capaz de conectarme con el e-commerce interno de la empresa porque no me han configurado bien, pero yo lo que sé es que esto es una prerreserva de un producto nuevo, lo almaceno y luego ya lo gestionaremos pues en una segunda capa de soporte. ¿Vale? Eso es Human in the Loop, no es más que eso, que los agentes no humanos, que son los que tienen la capacidad de entender situaciones complejas y nuevas, y los sistemas expertos que están en primera línea, trabajan codo con codo para solucionar problemas nuevos, tan sencillo como eso. Y Entonces, esta tecnología, perdona Javier, que es tan interesante, ¿no? Pues porque pone la capacidad a los usuarios de negocio de entrenar las inteligencias artificiales para hacerlas más efectivas. Se podría aplicar a otras actividades o a otros, digamos, a otras áreas del negocio. Te lo digo esto porque en los últimos años estamos viendo cómo los grandes fabricantes están desarrollando estas herramientas que llaman de low code o de no code, que lo que buscan es que los usuarios de negocio sean un poco sus propios programadores, manteniendo siempre esa posibilidad después de editar el código, pero sí que se está hablando mucho de este no-code y también de lo que llaman de la programación por ejemplos. No sé si esto está relacionado también con vuestra tecnología. en el fondo sí, Daniel, efectivamente, son situaciones muy parecidas. Tú lo apuntas muy bien, ¿no? Como un buen ejemplo es esta tecnología que lleva muchos años, pero que ahora es cuando está, no quiero decir que esté de moda, ¿no? Sino que está cobrando pujanza, que es el RPM, ¿no? El Robotic Process Automation, que simplemente Sí, la automatiza automatización. procesos exactos, ¿no? Que normalmente los ejecutaría un humano con un interfaz de usuario y que ahora se automatizan. Y efectivamente lo que hacen es un poco aprender de acciones humanas. Muchas veces lo que tú haces es realizar una tarea con tu ratón y con tu teclado y la grabas, ¿no? Por así decirlo. Se graba y luego se repite 1000 veces. Pues esto no es tan diferente. Aquí sí que tiene el componente, digamos, del sistema experto que en cierto modo aprende. Es decir, no aprende, no lo copia como un lorito, sino que digamos que es capaz de Sí, entender no un lo poco copia como de los lo que estás guiones haciendo. aquellos que hacíamos en los años 90, ¿no? Aquellos scripts que Exactamente. Las hacíamos. macros de Excel, etcétera, Sí, efectivamente. yo creo que casi todos los sistemas operativos tenían algún tipo de tecnología para crear guiones. Algunos, pues el Automator de Apple, por ejemplo, lo hacía de manera muy visual, pero en todos se podían escribir guiones con un código bastante fácil de entender, pero esto está yendo ya al máximo, ¿no? Porque ya es una inteligencia que es capaz de aprender, no copiar, sino de aprender, que es distinto. Eso es. Te iba a preguntar, En cierto modo, un robot mirándote por encima del hombro, ¿no? Y a ver aprendiendo qué qué haces, haces, ¿no? luego tú Sí, hacer. sí, increíble. Como te decía, los fabricantes de estos sistemas de soporte, de estos asistentes de software, suelen presumir de cifras muy altas de efectividad o de precisión en la inteligencia artificial, pero esta, como decías, según qué situación puede descender mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente, como te decía antes, realmente es un poco de tú cómo lo utilices, ¿no? Yéndonos a números del mercado, sí, un sistema que no esté lo suficientemente bien configurado o que no esté entrenado debidamente, pues Sí, puede tener una bajada de hasta un 20%, ¿no? Cuando tú lo enfrentas al mundo real. Y esto simplemente hablando de situaciones esperadas, ¿no? Cuando lo enfrentas a una situación nueva, pues perfectamente la precisión puede bajar al cero, porque si no es capaz de enfrentarse a ese problema, ¿qué precisión es me está dando? cuando se genera esta frustración que producen los agentes por software Efectivamente, y que evidentemente si no tienes el respaldo de agentes humanos, porque claro, lo que más cuesta en este tipo de call centers es el capital humano, ¿no? Son las personas que al final somos pues uno de los elementos de mayor costo. Somos los más importantes de los negocios, pero también somos los que más los que más coste tenemos. eso es, sí. Y también te iba a preguntar, porque hay un elemento que es hay un poco, no sabría decir si polémico, pero sí que mencionas que mencionáis en vuestra tecnología que uno de los elementos que tiene extra es que además no solo sirve para mejorar la efectividad de la inteligencia artificial, sino también para mejorar la relación entre los agentes humanos y el software, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Claro, tú mismo lo has dicho. Al final, el componente más importante de cualquier atención al cliente no es la tecnología, somos las personas, ¿no? Al final, somos la última línea de defensa, por así decirlo. Somos los que somos capaces de dar el servicio más adaptado y de más calidad y también los que podemos gestionar soluciones imprevistas.
aunque claro, el coste, no solo el coste, que por supuesto es importante, sino que al final, por muy grande que quieras tener el equipo de atención, siempre va a ser limitado, ¿no? La tecnología te puede dar un ancho de banda casi ilimitado. Los humanos somos los que somos. Que tengas 2000, pues tienes 2000, no tienes infinitos. Entonces, la tecnología es muy importante, que aparte de que realice tareas por sí solo, efectivamente, como tú bien decías, ayude a los humanos también a hacer mejor su trabajo. ¿Cómo lo enfocamos nosotros? Pues de dos maneras. Por un lado, simplemente el hecho de que la tecnología te esté quitando las tareas más repetitivas, ¿no? Más fastidiosas. Sí. Pues oye, cuando te llaman a preguntar por el horario de la tienda, no hace falta que tengas una persona diciendo, pues del lunes a sábado, de tal hora a tal hora. No te aporta ningún valor realmente. Lo puedes automatizar facilísimamente, con lo cual ya estamos dejando a los agentes humanos para las tareas de más valor añadido. Y por otro lado, hay productos, nosotros de hecho tenemos dos, que lo que hacen es, aprovechando esta potencia de la inteligencia artificial, ayudan a los agentes a atender llamadas, ¿vale? A dar un buen servicio. Pues, ¿de qué forma? Pues trayéndote, ¿no?, de forma instantánea toda la información que te necesitas para resolver esa duda o para facilitar ese servicio que te están pidiendo en ese momento. Al final, y tú lo comentabas antes, ¿no? De toda la vida tenemos los clásicos guiones, pues que al final no son más que árboles, por así decirlo, de decisión, ¿no? Y tú vas haciendo clic, clic y te mueves, pero gracias al reconocimiento del lenguaje natural, el sistema experto se puede adelantar a lo que te están pidiendo. No hace falta que tú te pongas a buscarlo gastando segundos, que tú sabes que en la atención al cliente cara a cara son preciosos, sino que simplemente en el mismo momento que te están formulando la pregunta tienes delante la información que te están pidiendo. Son capaces, perdona que te haga esta pregunta porque me surge ahora, son capaces también de captar incluso, entiendo, en cierto modo las emociones, es decir, pueden sentir cuando un cliente está muy frustrado, cuando está enfadado, ¿esto lo pueden detectar también? Por supuesto que sí. Porque esto te lo preguntas a veces cuando estás con un agente de este tipo diciendo, ¿se dará cuenta? Sí, esto es así y la verdad es que es una de las partes más fascinantes, ¿no? Efectivamente, a través del reconocimiento un poco del tono de voz, de la rapidez con la que se habla y también de palabras clave, ¿no? Sabes que hay palabras pues, que indican un estado, ¿no?, de un poco más alterado o de pérdida de nervios. Sí, tú eres capaz de asignar bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no?, pero un ranking de sentimiento y tomar decisiones automáticas en base a eso. Pues oye, yo veo que me llama un cliente muy cabreado, a lo mejor no le apetece hablar con una máquina, por muy bien que funcione, ¿no? Pues le voy a derivar a un agente humano, o me permite hacer analítica. Oye, de la gente que me llama a mi servicio de atención al cliente, ¿cuántos llaman de buenas y cuántos me llaman ya realmente enfadados? Que me puede también dar pistas. Estos trucos que circulan por internet, ¿no? De que si dices algo ininteligible, pues es más fácil que te pasen con un agente humano. Al final, también los humanos tenemos que aprender a tratar con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, la inteligencia artificial se adapta y nosotros también nos adaptamos a ella. Así es, correcto. Muy bien. Cuéntanos, Javier, un poco más en detalle. ¿Qué infraestructura requiere vuestra tecnología? ¿Con qué otras soluciones se integra? ¿Cómo lo comercializáis también? Porque esto es importante. Cuéntanos un poco más en detalle esto. Pues mira, realmente Topdesk, me imagino que me lo preguntas porque tradicionalmente los sistemas parecidos al nuestro de contact center, ¿no?, de teleoperadores, tienen por detrás una infraestructura muy compleja, pues con las centralitas, los PBX, enormes servidores. Topdesk yo creo que es la primera empresa de nuestro sector que es puro nube, es nativa de la nube. Entonces la infraestructura que tú necesitas a nivel infraestructura técnica es ninguna, simplemente que cada gente pues tenga su equipo, sus auriculares y una conexión a internet. Una conexión, Absolutamente ¿no? nada más, ya está. Con eso, es decir, yo si me llevo mi portátil y me pongo en una cafetería y me conecto a internet, ya puedo hacer mi trabajo perfectamente. Así que infraestructura, de eso nos ocupamos nosotros. Nuestros clientes no se tienen que preocupar de poner servidores ni tener a sus técnicos de redes volviéndose locos para conectar la centralita con el sistema. ¿Con qué nos integramos? Pues te puedes imaginar que para nosotros las integraciones es un tema clave. Estamos conectados con todos los principales CRMs del mercado, muchos sistemas de atención al cliente. Tenemos ya muchas integraciones, tenemos casi 100, pero estamos creciendo mucho más y nos estamos planteando integrarnos desde otros verticales, ¿no?, como CRMs o ERPs,
pero también la verdad es que tenemos muchas integraciones que permíteme que no estropee la sorpresa, porque aún no son públicas, pero con sistemas muy chulos que simplemente, muchos ni siquiera son directamente del área de atención al cliente, ¿no? A lo mejor son simplemente soluciones que te ayudan a escribir mejor. Tú cuando estás Sí. respondiendo por chat, ¿no? O escribiendo un email a un cliente, pues es importante que la comunicación en texto sea efectiva. Sabes que hay sistemas también basados en inteligencia artificial que lo que hacen es que entienden lo que tú estás escribiendo y te hacen sugerencias en el sentido Sí, de, y además oye, muy avanzados porque, por ejemplo, la corrección gramatical ya empieza a ser muy buena, pues, por lo menos en castellano, en inglés y demás, funciona bastante bien. No es perfecta, pero entonces vamos a ver tecnología de Talk Desk también en otras áreas más allá de los call centers, ¿no? esa pregunta, permíteme que no, Bueno, sí, ya te digo, pases palabra, ¿no? ya mismo vamos un poco más allá de lo que es el puro call center, ¿no? Intentamos abarcar toda la relación directa con el cliente, pero bueno, quién sabe qué nos deparará el futuro. Sí que es verdad que, por ejemplo, Guardian, que es nuestro sistema inteligente de detección de amenazas, potencialmente tiene usos más allá del puro call center, ¿no? O sea, realmente, al ser un sistema heurístico, digamos que aprende de su entorno y de las posibles amenazas que estén llegando, potencialmente se podría emplear para otros. ¿Y utilizan también estas capacidades de Human in the Loop o esta inteligencia adaptable? Guardian en concreto no, o de momento no, porque digamos que las tareas que realiza no es como una llamada entrante, no es como un chat que te entra, que digamos que ahí lo natural o lo tradicional es que lo analice un agente humano, ¿no? Y en este Ujú. sentido intentamos Estoy aprovechar. pensando también en los servicios de ciberseguridad, ¿no? Los SIEM, ¿no? Los centros Sí, sí. que se dedican a dar seguridad como servicio, quizá puedan utilizar también este tipo de sistemas Mm. en los que el humano también puede intervenir, ¿no? Pues yo que sé, para detectar un falso positivo o alguna circunstancia de este tipo, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, al final aquí Guardian normalmente no toma las medidas por sí solo. Sí lo puede hacer, si tú así lo configuras, Pero pero al sí da final, las recomendaciones, ¿no? O te claro, da la información, ¿no? De lo que está sucediendo. pero sí que es muy interesante y ya que lo apuntas, ya empiezan a existir, bueno, ya llevan algunos años, no muchos, pero unos poquitos años, sistemas que toman decisiones de negocio realmente importantes, hasta desde el punto de, oye, comprar una partida de 100 palés de lo que sea, ¿no? Porque me estoy quedando bajo de stock o organizar una logística de forma totalmente desasistida. Sabes que un buen ejemplo es Amazon, ¿no? Que ellos, una parte muy importante de su logística está completamente automatizada, hasta el punto de... Sí, porque ellos, por ejemplo, ven en la lista de tus preferencias o las cosas que has mirado recientemente y ellos ya tienen, ya saben lo que vas a comprar, ¿no? Dentro de un mes. Eso Dicen, mira, es, este está mirando este exactamente. tipo de cosas ya, quizá hoy no, pero dentro de 15 días es probable que haga esta compra, con lo cual ya puedes pues pedir al fabricante que te lo entregue, tenerlo más cerca del lugar de entrega. Es decir, sí, en todo esto la verdad es que estamos viviendo una época ciertamente pues interesante, por lo menos, ¿no? Cuéntame qué tipo de empresas deberían adoptar una tecnología como la vuestra y qué beneficios pueden esperar, porque en este tipo de cosas las expectativas a veces y la realidad pues no siempre coinciden, ¿no? Sí, lógicamente. Pues mira, yo creo que cualquier empresa que tenga un componente de atención al cliente, ¿vale? Que tenga un equipo dedicado a atender directamente al cliente, o sea, que es decir, prácticamente cualquier empresa. Hay muy poquitas que no realmente tienen alguna parte dando la cara a su cliente, bien sea B2C o B2B también, no tiene por qué ser directamente con consumidor final. Se puede beneficiar de una tecnología como la de Talkdesk. Además, nosotros abarcamos prácticamente todo el mercado, porque nacimos originalmente como una tecnología para empresas más pequeñitas, para pymes. Ya llevamos varios años en el sector enterprise, pero nunca hemos abandonado a ese sector Entonces, incluso una empresa que busca una solución para 3, 4, 5 agentes se puede Ajá. beneficiar de Esto Talkdesk. es interesante saberlo, sí, porque Sí, yo no sé si me has aclarado muy bien el tema de la comercialización, sí que nos has explicado que es tecnología en la nube, con lo cual no hay que comprar infraestructura ni poner nada, pero nada, sí el nada. modelo de comercialización es válido incluso para una pequeña empresa, entonces. Totalmente, sí, vamos, ya te digo, son nuestros orígenes y además en ese caso te beneficias tanto de la rapidez y de la sencillez. Mira, yo el otro día para una integración que estamos desarrollando ayudé a un colaborador externo que tenemos a poner en marcha una instancia de Talkdesk y yo creo que estábamos en videollamada y yo creo que en 3 minutos desde cero pusimos a funcionar la instancia de Talkdesk, ¿no? Esto con las
tecnologías tradicionales que se usaban de centralita PBX. Le añadimos 2 números de teléfono, le creamos los usuarios, pusimos un flujo sencillo para recibir las llamadas. O O sea sea, que en unas pocas horas cualquier empresa que quiera probar, echar un vistazo a la tecnología, lo podría tener, pues no sé si le llamas un prototipo, pero sí una prueba del producto para ver cómo se adapta, ¿no? potencialmente en minutos. En En un minutos, entorno ¿no? real, sí, quizá, hombre, siempre ya por las complejidades administrativas, a lo mejor te puedes ir a unas pocas horas, pero sí, Ajá. para una Sí, empresa. entre que te pones de Claro, acuerdo con el departamento de IT y todas estas cosas, a veces se tarda un exacto. poquito más. Sí. Sí. Pero luego A también, mí- por supuesto, una empresa que no tiene 5 agentes, tiene 5.000, pues por supuesto que también se puede Ujú. beneficiar y usar Talkdesk, y también tenemos muchos clientes con 5.000 y con muchos más agentes Sí, ¿no? funcionando. Para grandes centros de servicio. Correcto. Eh, Estamos terminando ya. Te iba a preguntar, además de utilizar tecnología como la vuestra, ¿qué consejo darías a las organizaciones, las empresas que estén pensando en adoptar estos sistemas de inteligencia artificial para sus centros de soporte, de servicio al cliente? Lo digo también porque a veces, pues por las noticias que damos en los medios y demás, se exagera un poco las capacidades de la inteligencia artificial. Te digo esto porque pues salen noticias como que una inteligencia artificial es capaz de componer música o que escribe poemas y ese tipo de cosas que, pues bueno, cuando indagas un poco más en la realidad, pues lo cierto es que no es tan sencillo. Recuerdo, no sé si fue 1 o 2 años, fue muy llamativa una noticia que hablaba de que Facebook había tenido que desconectar a 2 inteligencias artificiales que hablaban porque se inventaron un lenguaje nuevo o algo así. Entonces parecía que ya, o sea, como que empezaba el tema este de Matrix o algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero, vamos, no estar directamente relacionado, pero sí que lanzaría un mensaje tranquilizador. En inteligencia artificial se distingue mucho entre inteligencia artificial general, inteligencia artificial estrecha, ¿no? Narrow AI o General AI. La general es un poco la que intenta parecerse a un ser humano en el sentido de que es capaz de hacer de todo, ¿no? Estas, las de las películas, ¿no? O las Sí. que nos construimos en nuestra imaginación. La narrow es la que está totalmente enfocada a un aspecto concreto, una tarea concreta, que es el 99% de las que tenemos hoy en día funcionando. Las otras solo existen en laboratorios, ¿no? de investigación avanzada, que a lo mejor algún día dan sus frutos, pero estamos muy lejos. Las Mm. narrow, que son las que usamos en nuestro día a día, son las que ya Y realmente son están muy muy efectivas, avanzadas. ¿no? Cualquiera que utilice Google Fotos, pues ve lo Claro, rápidamente que es capaz de etiquetar, pues si quieres buscar un coche entre tus fotos o a una persona en concreto, es rapidísima y súper precisa, a veces incluso claro, más de lo que seríamos nosotros capaces con el ojo humano, ¿no? Decir, anda, estas 2 fotos son de la misma persona, que a totalmente. veces también da un poco de miedo, ¿no? Este tipo de capacidades que Sí, tiene la sí. inteligencia artificial, Y pero fíjate sí que es que verdad que en la otra, ¿no? En la que llamas la amplia, ¿no? la general, Todavía están más limitadas que los humanos, por mucho suerte. más. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, Google Fotos es un muy buen ejemplo, y eso que ni siquiera es la más avanzada. Hay otras que son todavía más avanzadas, y mira que Google Fotos ya funciona bien. Pero bueno, sí, realmente son inteligencias que nos sorprenden a veces de lo que es bien que son capaces de hacer una cosa, pero porque hacen eso, una cosa, ¿no? Nosotros los seres humanos hacemos miles o millones de cosas, de tareas diferentes. En ese sentido, aún para que nos dominen, yo creo que todavía, para que lleguemos al escenario de Terminator, aún falta Sí, falta bastante, por bastante, suerte. y ojalá que no lleguemos nunca. Pero bueno, eso por un lado. Y tu otra pregunta, discúlpame que nos hemos puesto a hablar de ciencia ficción y No, yo... era básicamente esto, un poco Lo que, como sí, intentar como que aclarar tenían que exactamente tener lo para que... adoptarlo, sí, que tenían que tener en cuenta una empresa, sí. Pues mira, yo creo que en la pregunta tú mencionabas la palabra adoptar, y yo creo que esa es la clave, la adopción, ¿no? Cuando yo quiero poner en marcha un sistema de inteligencia artificial, tengo que pensar mucho en la adopción, y la adopción tiene muchas facetas. En primer lugar es cómo preparo yo a mi empresa para implantar este sistema. Muchas veces tú sabes que en tecnología fracasa porque simplemente pienso en la tecnología, pienso en poner en marcha Claro, la tecnología dentro de mi empresa y espero que mágicamente... No, cualquier tecnología que tú incorpores tiene que estar perfectamente conectada y tiene que encajar en tu estrategia y en todos tus otros procesos de negocio. En este sentido, además, yo tengo que preparar no solo a mis trabajadores, sino también muchas veces a la gente que toma las decisiones arriba, y claramente, tengo que sí, sí. Esto enseñarles lo hemos visto con cosas como, por ejemplo, como el trabajo remoto que estamos adoptando ahora, como efectivamente. quizá de manera forzada, pero sí ha hecho ver pues, a muchas organizaciones y a muchos directivos pues, que el trabajo remoto es una muy buena posibilidad Y y que tanto que tiene algunas ventajas muy, muy interesantes. sí, sí, sí. Eh,
¿En esta parte ayudáis también a las organizaciones, en esta parte de Sí, consultoría? por supuesto que sí, claro. Nosotros, ya te decía, implantar una inteligencia artificial no es sencillo porque no basta con poner la tecnología, darle al botón y que funcione, ¿no? Hay un componente muy, muy importante, no es que sea importante, es que es clave, es que sin eso no funcionas, de configuración y entrenamiento, ¿no? Tú tienes que enseñar al sistema a hacer su trabajo, si no, no te va a dar ningún resultado. Te dará lo básico, pero realmente con eso no justificas seguramente la inversión ni de dinero ni de tiempo. Entonces hay que hacer ese trabajo bien. Es un trabajo que tiene un ROI, ¿no? Que tiene un retorno brutal. O sea, unas pocas horas de entrenamiento te da un resultado de miles de horas de ahorradas, ¿no? En esfuerzo de baja calidad. Así que la adopción y yo creo que también la paciencia, ¿vale? Porque aunque la inteligencia artificial ya lleva años en empresas, yo hace poco hablaba con unos clientes que, jolín, me decían, nosotros empezamos hace 15 años a meter IA en nuestra empresa. Estos son auténticos pioneros. Lo normal es que en los últimos 3, 4, 5 años sea cuando hayamos empezado a introducir estos sistemas. No deja de ser algo nuevo. Entonces, tenemos que aprender nosotros también a sacarle todo el partido. Entonces, lancémonos, empecemos por un caso de uso sencillo, que esté muy claro cuál es el retorno, y a partir de ahí vayamos iterando, aprendiendo Esto he oído decirlo, pero sí que es la palabra que se usa mucho, que es esto de los quick wins, ¿no? De efectivamente. las victorias rápidas para ir viendo que realmente pues, lo que estás haciendo pues tiene un retorno. Javier, sí, lo único que quede muy claro a las organizaciones que estén interesadas en vuestra tecnología, cómo se ponen en contacto, cómo pueden probarla. Bueno, pues por supuesto, estaremos encantados. Simplemente que a través de nuestra página web, por ejemplo, pues ahí tienen muy fácil, si ellos quieren ponerse ellos mismos de forma independiente un entorno de prueba, de talk test, probarlo con un par de números, o por supuesto encantadísimos de que se pongan en contacto con nosotros y les ayudamos a pensar juntos cuál es la mejor aplicación en su negocio, bien sea de software de call center, de canales digitales, o por qué no, de un sistema experto de IA, Virtual Agent. Nos prometes que le va a contestar un comercial humano, ¿no? No, no uno de software. Eventualmente sí, 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 por supuesto que nosotros también empleamos nuestra tienda. Eso no sé si lo conoces, hay una palabra que es un poco fea en inglés, ¿no? Que se llama dog fooding, ¿no? Que es cuando tú usas tu propia tecnología. Nosotros somos nuestros primeros clientes Sí, sí, y la que verdad tenga es por que seguro de sería que paradójico que no la usaseis. imagínate. Bueno, eso es que en casa del herrero muchas veces, ¿no? No, pero bueno, sí, sí. Pues tendrá la primera ocasión de probar nuestra tecnología será si nos llama y nosotros le atenderemos encantadísimos a través de la propia plataforma Talkdesk, por supuesto que sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que el tema es interesantísimo. Podríamos hacer varios webinars dedicados a ello, pues viendo una demo de cómo es este entrenamiento, por Mucho ejemplo. gusto. Pero esto se alargaría un poco. No sé si te queda alguna conclusión. Yo, por mi parte, darte las gracias por esto, porque ha sido interesantísimo. Y instar a los espectadores a que contacten con Silicon España a través de nuestros canales sociales o directamente con Toltes, con Javier, pues porque tiene su perfil en LinkedIn, porque tienes el correo electrónico de atención de Toldes y en definitiva para aprender más de esta tecnología que seguro que vamos a ir viendo avances muy interesantes en los próximos años. Muchas gracias, Javier. Sin duda. Ha sido un placer, Daniel. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Muy bien, pues recordaros a los asistentes, muchas gracias por estar en este webinar y nos vemos aquí muy pronto en Silicon España.